duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir Arturo, andando. muchísimas gracias por recibirme en tu casa, estoy muy agradecido, y esto hace mucho tiempo lo hemos hablado, la posibilidad de encontrarnos y poder hacer este camino de desarrollo de vida, ¿no? Sí, yo también creo que no es que no estamos improvisando, estamos queriendo hablar de vida, y estamos queriendo hablar de una persona que fue clave, fue trascendente e importante para un momento de la iglesia fundamental, Sí, en cuanto a su pastoral, sí, en cuanto a la dedicación, en cuanto a poner una atención muy especial y preferencial por el pueblo riojano. el compromiso. Claro. Entonces por eso se trata de vida, y se trata de una existencia, y se trata de una vida hecha y derecha. Por tanto, por eso es complicado hablar no estamos haciendo un relato, estamos haciendo memoria. Estamos haciendo una memoria que encima es una memoria no solamente individual, experiencia personal, sino también una memoria colectiva, comunitaria y eclesial. Sí. Estas tres características son fundamentales para poder hablar de la personalidad de Angelelli. Sí. Yo vengo como persona ahí cuando chico, de una familia campesina, Ajá. de una familia que vivía del autoconsumo, una familia profundamente cristiana, Sí. religiosa, Ajá. fruto de una evangelización misionera. Por eso creo que coincidentemente hoy estar con los misioneros pasionistas o peregrinos pasionistas condice y tiene mucho que ver con otro momento de mi vida al principio. Ajá. Porque digo que venía de una comunidad cristiana, que era mi familia, perteneciente a una iglesia misionada por dominicos, por jesuitas, por distintos grupos de congregaciones religiosas que iban tipo misionero a mi zona, a mi región, que es el oeste riojano, para adoctrinarnos. Sí, a la búsqueda, Así ¿no? se decía. Ajá. Y entonces yo entré al seminario con esas educaciones, digamos. Entraste en el seminario menor. Claro, entré al seminario menor siendo chico. No hice la primaria, sino que hice el final de la primaria y luego el secundario completo con sexto año humanista. Un secundario de corte humanista. Sí. Así que y luego los dos niveles de filosofía y teología ya en el seminario de Córdoba, el metropolitano de la ciudad de Córdoba. No, me quedaba con esto, ¿no? Todo esto inserto en el Concilio Vaticano. No, lo que pasa es que vino posteriormente. Voy a transitar un poquito más, porque el conocimiento de Monseñor Angelelli, el primer contacto con él es porque Monseñor Angelelli había sido designado ya obispo auxiliar en Córdoba por el Papa de esa época,
fue designado obispo auxiliar. Él era cura obrero, porque trabajaba en la parroquia de Cristo Obrero en Córdoba, Ujú. y ahí lo designan obispo auxiliar. Sí. Y no sé por qué necesidades el seminario de Córdoba, el metropolitano, carecía de rector. Ah, mira. Así que el arzobispo de Córdoba lo designa rector provisorio, no sé cómo es, a Monseñor Angelelli. Sí. O sea que viene a ser el rector en los últimos, el director del seminario en los últimos años nuestros. Ahí está. Estamos hablando del 68. Ah, ahora está. Sí, sí. Hablamos de 1968, Ujú. porque ese fue el último año, cuando yo estaba en cuarto año de teología ya. Monseñor Angelelli vino a ser el rector, y nosotros, el grupo mío, que era un grupo bastante numeroso, le planteamos a él nuestras ganas de no estar más en el seminario, ahí en las paredes del seminario, Ujú. el último año, sino tener ya la posibilidad de una experiencia de parroquia. Ujú. Entonces le planteamos y él dijo, pero encantado, Claro. elíjanse parroquia y van. Así que bueno, mi grupo, que ya dijéramos numeroso, cada uno eligió un lugar, un cura adecuado para el gusto de uno, y nos fuimos de a dos a cada parroquia. Ajá. Así que yo fui a una parroquia con el padre Carlito Fugante, parroquia de Bella Vista, y ahí hice mi último año. Una experiencia muy buena, porque eran curas que estaban en la renovación eclesial. Así que esto fue en el 68, teniendo en cuenta que había acontecido ya el Concilio Vaticano Claro, II, claro. porque aconteció en el 65, Sí. 62, 65 el Concilio Vaticano II, y Angelelli fue partícipe directo Sí. del Concilio Vaticano como obispo. Así que él ya estaba con esa renovación, y aceptó plenamente que nosotros hiciéramos aquella experiencia que ya mencioné. Sí, como una experiencia también de avanzada, parece, ¿no? Como que no existía ese tipo de experiencias, y que él enseguida se dio cuenta que esto era también un movimiento de ir hacia adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Así que yo creo que esta fue muy, muy importante esta experiencia, y bueno, coronada con que en el 68, que es el año que menciono, el Papa Pablo VI designa a Angelelli obispo en La Rioja, diocesano de La Rioja. Yo no sé si en aquel momento Angelelli era una persona que sobraba, entre comillas, Sí. en el manejo de la diócesis de Córdoba, pero a nosotros nos vino muy bien, Claro. que lo designen en La Rioja. Totalmente. Así que de ese modo, Angelelli en agosto del 68 llega a La Rioja. Yo terminé ese fin de año mi seminario, y en el enero del 69 me consagra sacerdote él. Ajá. Fui el primero que me consagra sacerdote en La Rioja. Ah. Y en mi parroquia, en Villa Unión, en el oeste, me consagra sacerdote en plena calle. Esta fue la consagración, y bueno, mi parroquia era de Villa Unión, la sede, y bueno, el oeste riojano. Así que mi actividad total pastoral fue al lado de Monseñor Angelelli, con la dirección de él como obispo diocesano. Sí, qué interesante, ¿no? Porque lo tuviste como rector en tu última parte, y después, cuando ya lo pasaron a La Rioja, medio diciendo que se vaya para La Rioja, y que les vino muy bien, ahí te consagró sacerdote. O sea que fue como una continuidad tuya, ¿no? Estar con él. Sí, y bueno, yo creo que Angelelli, el mismo día que llegó a La Rioja, su primer anuncio fue, les acaba de llegar un hombre de tierra adentro, y venía con el bagaje del Vaticano. O sea que directamente la propuesta a la diócesis pastoral fue organizarnos con las instrucciones del Vaticano II. O sea que directamente fue innovador todo, fue apertura total, fue aplicar las directivas del Concilio Vaticano II, que él las había
pergeñado, las había alimentado en la realización del Congreso del Concilio Vaticano, y después vino como obispo a aplicarlas concretamente en una diócesis que estaba ansiosa de un obispo. Sí, claro. Habíamos tenido 2 obispos anteriores, le tocaba el tercero, así que él vino ya con la renovación del concilio a aplicarla en todas las directivas que hubo, en una pastoral renovada, abierta, misionera, todas las características que tiene la renovación eclesial de aquel momento, ¿no? Sí, sí, de salir de estar de espaldas a ponerse de frente, Sí. al pueblo, ¿no? Y no solamente eso, sino que el hombre, la persona integral, con alma y cuerpo enteritos, Ajá. como motivo de dedicación. Y bueno, ahí vinieron las preferencias pastorales de La Rioja. Ujú. Una pastoral misionera, una pastoral de iglesia abierta, una pastoral dedicada preferencialmente a los pobres, al hombre concreto, a las mujeres concretas del tiempo, con sus tradiciones, con su economía, con su quehacer, con sus luchas, con su tradición, con su riqueza espiritual, con su tradición eclesial, con la religiosidad popular, aplicada, las reglas del Vaticano aplicadas a toda esa riqueza tan importante que tiene el pueblo riojano como pueblo del interior, como pueblo tradicional, con una cultura propia, Ajá. con una lucha propia, Sí. y también con las dificultades propias del interior, ¿no? O sea Ese entramado que vos me estás mostrando, ¿se fue dando? O sea, ¿se fue haciendo la trama y cerrándose la trama? ¿O tuvo distintas vicisitudes? No, claro, la postura pastoral direccionada o dirigida por el obispo con su consejo presbiterial, porque entraron a funcionar todas las actividades pastorales de la diócesis, que las monjas, que los curas, que los laicos, y con herramientas nuevas como la jornada diocesana pastoral. Uh-huh. Y esto renovó profundamente el quehacer pastoral de la diócesis. Tan es así que una interrogación importante que se lanzó a la mesa fue ¿qué es tu misión, Iglesia Particular de La Rioja? ¿Cuál es tu misión? Ajá. ¿Qué dices de ti misma y cuál es tu misión? Ajá. Así que puso en asamblea, Claro. se puso en asamblea todas las actividades pastorales, las cofradías, todo el mundo a laburar y a ponerse a tono ante esta pregunta. Claro. Iglesia Particular de La Rioja, ¿qué dice de ti misma y cuál es tu misión? A descubrir cuál es la misión. Sí, sí. Entonces, ciertamente esto trajo un movimiento fenomenal que tenía que ver con la vida de la gente. Por tanto, tocó las carestías de agua, tocó la distribución de la tierra, Uh-huh. tocó los quehaceres laborales de la gente, tocó las dificultades también que todos teníamos, que los Uh-huh. riojanos tenían, Sí, en sí. sus distintos ámbitos. Por ejemplo, los llanos con sus particularidades, el oeste con sus particularidades, el norte también. Por tanto, tocó a los aceituneros, tocó a los terratenientes, tocó a los que criaban vacas, tocó el tema del agua, tocó el tema de la distribución de la tierra, tocó el tema de cómo hacíamos las fiestas del Señor de la Peña, las fiestas religiosas, porque Angelelli se metió en todo. Sí, parece que la pregunta era una pregunta de una profundidad inmensa, hizo brotar todo lo que estaba subyacente ahí permanentemente. Sí. Además de esto, creo yo que otro fenómeno que ocurrió es que Angelelli, llegado a La Rioja, puesta en marcha esta nueva pastoral diocesana, empezó a ser atractivo. Uh-huh. Entonces empezaron a llegar y a preguntarnos, pues yo estuve en los más cercanos del obispo porque era vicario de la zona norte, Uh-huh. como decanato norte,
tenía 4 vicariatos en la diócesis, en la organización nueva, entonces nos enteraba mucho de lo que sucedía. Entonces Angelelli empezó a recibir, y la diócesis empezó a recibir solicitudes de grupos que venían interesados en ver de qué se trataba esta nueva pastoral. Entonces empezaron a aparecer grupos religiosos, grupos de monjas, grupos de congregaciones religiosas, así aparecieron los capuchinos, los jesuitas, las religiosas azules de la Inmaculada Concepción, o sea que un grupo nuevos que venían a aportar su idea y su ansia de vivir una pastoral diferente, una pastoral encaminada desde el Vaticano. Por tanto, esto enriqueció, pero empezó a alertar también a otra gente. Claro. Las vicisitudes empezaron de bien pronto, hubo dificultades, así que internamente al mismo cuerpo presbiterial, el mismo cuerpo diocesano empezó a tener algunos remozones. Por ejemplo, algunos de los curitas que no les gustaba lo que Angelelli proclamaba, no les gustaban las formas, sobre todo, los modos. Sí. Y entonces se empezaron a retraer, empezaron a resistirse, y así como eso, también en otros ámbitos, porque empezó Angelelli y como parte de la pastoral diocesana a plantear el tema de la tenencia de la tierra, el tema de la tenencia del agua, el tema de las distintas actividades laborales que eran injustas. Entonces empezó a interesarse todo eso y empezó a decir, bueno, este cura se está pasando de raya. Sí, me quedo en esto de estos curitas que no entraban, o por lo menos se retraían. ¿Era la velocidad de Angelelli o era la velocidad con el tema, o era el tema que también que ponía Angelelli? O sea, ¿cuál eran? Porque yo lo siento... A mí me gustó mucho, como respuesta me gustó mucho lo de la flota de ayer, ese ejemplo que ayer salió. La flota, ¿cuál es la velocidad de la flota? Sí. Angelelli decía exactamente lo mismo. Es el pueblo que camina. Sí, entonces, los que van adelante no tienen que arrastrar a los que van atrás. ¿Cuál es la velocidad que debíamos tener? Es cierto que se radicalizó la postura. No era una postura cualquiera. Se radicalizó y cada vez más. Entonces, en esa radicalidad que empezó a tomar la postura diocesana, hubo gente, cura, acá hay que hablar de nombres concretos. El vicario mismo, que era un hombre bastante grande ya, empezó a decir, bueno, a mí esto no me está gustando, no le gustaba el ritmo, no le gustaba la velocidad, no le gustaba la inclusión, la apertura, porque Angelelli, amigo del director del diario, del diario El Independiente, entonces se llamaba el diario que había, uno de los diarios, y ese hombre, el director de ese diario, se declaraba ateo. Entonces, ¿cómo puede ser que ese hombre estuviera tan metido dentro de la actividad pastoral? Empezó a publicar, empezó a interesarse, y Angelelli decía, no, si somos todos hijos de Dios, claro. ¿Cómo la iglesia no puede decir no me gusta? Sí. Porque se dice ateo y es más cristiano que cualquiera. Claro. Porque sus actitudes no eran anti-evangelio, sino más evangélica que nada. No, claro, porque era parte del pueblo. Sí, entonces yo creo que también, por ejemplo, Angelelli empezó a, no a despotricar, pero sí a señalar que los privilegios no iban a ser una característica de él. Porque él, en el grupo de obispos en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, se habían juramentado tener ciertas pautas de comportamiento propias que los identifique como obispos, como servidores y como igual iglesia postconciliar, como por ejemplo no tener privilegios, no tener sueldos, no tener chofer, no tener familiar. Viste que los obispos, por lo menos yo, mi experiencia en Córdoba, el obispo de Córdoba tenía familiar. Un tipo que le andaba atrás, chofer, con gorra y todo, le manejaba el vehículo. Entonces Angelelli dijo, no,
había un señor que en La Rioja trabajaba como chofer, designado y pagado por el Estado. Entonces Angelelli dijo, no, que haga otra tarea, yo no lo necesito como chofer. Claro. Eran decisiones muy profundas. Entonces Ramón Cortés, que sí se llamaba el chofer, fue a hacer otra tarea, de portero, de alguna otra actividad en la curia, y no de chofer. Así que Angelelli manejaba a él su vehículo. Y en todo caso, le acompañaba a alguno de nosotros, pastoralmente hablando, mucho más adecuado. Sí. Y renunció a, creo que había como un sueldo del Estado. No era que Angelelli se peleó con el Estado, no, dijo yo no quiero esa plata, no quiero ese sueldo. Así que yo creo que estas son cosas muy claras, y que había otros sacerdotes que estaban comprometidos, como por ejemplo el capellán del ejército, que siempre hubo, capellán de Selpa. Claro. Sí. Entonces a ellos les removía el piso. Claro. Que Angelelli diga esto es antievangelio, el recibir una remuneración tan alta con grado y todo. Angelelli no quería saber nada con eso, así que... ¿Era como una suerte de opción por los pobres o era un inicio de una nueva mirada de cómo se tiene que leer el Evangelio? No, una de las preferencias, una de las opciones preferenciales fue por los pobres. Claro. Entonces el obispo tenía que dar ejemplo. Es hermano entre muchos, por tanto el primero que daba ejemplo era él. Así que no era que vivía por diosero, No. pero sí austero. Claro. Sí austero, Claro. y sí pobre, y sí servidor. Y el servidor no se pone arriba, se pone a la par, en todo caso. Entonces, esto es otra de las formas, con un oído a la gente y otro el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio de cuál es la imagen del pastor? La de Juan Bautista, ¿no? Así que esto era característica de esta nueva pastoral diocesana. Sí, ahí ya estoy sintiendo la tensión, ¿no? Porque ya aparecieron algunos sectores de la curia o del obispado que también empezaban a tener, hasta curas, que decían, no sé, no me gusta esto que vos me dijiste de los capellanes, y ya había empezó a haber una tensión, como con que esto no sé, no me va, ¿Y qué pasó con esa tensión? No, yo creo que una de las cosas que sucedió es que en el 71 ya el gobierno provincial le clausuró la radio dominical al obispo, porque la palabra del obispo se escuchaba fuerte por la radio LB14, que es la radio de la ciudad de La Rioja, que se escuchaba en toda la provincia. Así que los domingos se transmitía desde la catedral y era la palabra del obispo. Y toda la provincia estaba atenta a la palabra del obispo. Esta palabra del obispo, muy contundente, muy concreta y real, empezó a molestar, empezó a crear resistencia. Y esta clausura de la radio momentánea que fue, porque en el 73, cuando volvió el gobierno, lo volvió a tener la palabra otra vez, pero de todos modos esta clausura empezó a dar voz a aquellos que no les empezaba a gustar, y aquellos que decían el obispo y los curas se están metiendo mucho en otros ámbitos, ellos tienen que volver a la sacristía. Esta manera de pastoral está cambiando, ¿no?, las costumbres. Este obispo se empieza a parecer más como una desviación, como un cambio de nuestra manera de hacer las prácticas religiosas. Empezó a no gustar, empezó a molestar también las amistades, parecidito a Jesús cuando sus amigos eran los pecadores y los fariseos. También entraban dentro del ámbito pastoral de la diócesis los
los que se consideraban ateos y que eran amigos del obispo. También el obispo empezó a cuestionar el tema del casino, un daño para la familia riojana, porque muchos que practicaban el juego dejaban a sus familias en la calle, le quitaban el pan de la boca a sus hijos por el juego, por esto. Entonces Angelelli también empezó a cuestionar la trata, o sea, todas estas cosas traía una nueva manera de ver la iglesia, por tanto empezó a crear resistencia en aquellos que se denominaron defensores de la fe. Sí, fíjate, ¿no? Que lo escuchaban, vos decís ahí, ¿no? Lo escuchaban mucho a Angelelli, y que lo escuchaban mucho los que lo querían y los que no lo querían, ¿no? Porque querían saber por dónde iba, ¿no? Sí. O sea que en el fondo todos lo escuchaban porque querían saber, uno para tratar de trabarlo y otro porque era como un aire nuevo. Claro, además yo creo que en la época había otros grupos autodenominados religiosos de renovación, que por ejemplo la tradición familia y propiedad apareció también por La Rioja. Angelelli no le salió al cruce a prohibirlo. Eso de tradición familia y propiedad empezaron a proclamar sus cuestiones en la calle pública, pero Angelelli fue contundente en cuidar la pastoral diocesana. O sea que no que le cayó gracioso esta presencia, le cayó medio pesada, ¿no? Sí, porque claro. en La Rioja teníamos la versión local de esta misma postura religiosa, política, ¿no? Sí, sí. Y ahí aparecieron los Cruzados de la Fe, Claro, sí. que tomó cuerpo sobre todo en Anillaco, que es una localidad de la costa de La Rioja, de la zona de la costa del Velasco, y tomó cuerpo ahí, pero había versión de estos Cruzados de la Fe también en la ciudad de La Rioja, algún profesor, algún persona de reparticiones que tomaron parte en estos grupos de Cruzados de la Fe. Así que esto empezaron a soliviantar a todos aquellos que les caía pesada la pastoral diocesana, les caía pesada la postura eclesial, la exigencia del obispo y la exigencia de los curas que estábamos enrolados en lo que llamaban el tercermundismo y todo eso. Si bien Angelelli, nunca nosotros como cuerpo presbiterial estuvimos enrolados en el movimiento, pero coincidíamos plenamente, o sea que no estaban desajustados, identificándonos. Sin embargo, nosotros nunca firmábamos pronunciamientos porque nos parecía tonto, pero sí compartíamos las ideas, sí compartíamos el movimiento sin estar enrolados. Así que los que empezaron a agruparse como defensores de la fe tenían razón, porque la iglesia diocesana estaba creando un movimiento fuerte. Exacto. De interpretación de lo que es ser cristiano, ¿no? Sí, ahí ahora, antes sentía una tensión y ahora empiezo a sentir una presión, ¿no? Sí. O sea, ya empezó a cambiar algo más todavía. Claro. Entonces esto hizo su eclosión, su culmen en la fiesta patronal del 13 de junio del 73 en Anillaco, donde directamente esta agrupación de Cruzados de la Fe, que ya tenían nombres, enrolamiento, era ya un número determinado de personas que estaban enrolados en este movimiento, que en aquella ocasión el obispo fue para presidir la fiesta patronal de San Antonio en Anillaco. Había ahí un sacerdote viejito, Padre Virgilio, que hacía más de 30 años que estaba como párroco. El obispo no es que lo removió, no, nada que ver, pero sí fue
él haciéndose presente en la fiesta patronal, y el grupo de Cruzada la Fe tempranamente empezó a propalar música, marcha, empezó a soliviantar a la gente. Tan es así que cuando llegó el momento de querer salir en la procesión, directamente hubo una sonada e ingresaron de manera violenta y los expulsaron al obispo y a los curas y religiosas que había en ese momento, y laicos que acompañaban al obispo, lo expulsaron directamente a los gritos, a los bocinazos y a las pedradas. Claro. Así que fue violento. Sí, yo sentía, ya fíjate, ahora ya estamos en la violencia, ¿no? Sí. Como se empezó a instalar, digamos, no es suave, porque fue fuerte, fue violenta, pero ya se empezó a instalar esta suerte de pasar de la Cruzada de la Fe a una suerte de liga patriótica, ¿no? Sí. Y además con la complicidad, digamos, porque al padre cura párroco lo metieron junto con todo este grupo, claro, subversivo, digamos, sí, contra sí. del obispo, y bueno, lo hicieron causa común. El padre Virgilio fue el paladín del rechazo al obispo, y no fue así. Pobrecito, el padre quedó ahí en se el medio. sintió. No, porque naturalmente un hombre un cura que vivió 30 y pico de años en una parroquia, se debe a esa gente. Por tanto, sin mucho más miramiento, les merecía sujeción a ellos, y no al obispo que había ido por ocasión para la fiesta. Sí. Tampoco estamos diciendo que el cura tenía su mente desviada hacia las doctrinas que sustentaban los Cruzados de la Fe, sino que de algún modo él le sirvió muy bien para sus fines. Sí, Así que creo que él fue parte obligada de aquella situación. Exacto. Pero fue una sonada muy dura, Sí. porque eso después trajo otras colas, ¿no? Porque Claro. después trajo otros atentados contra de las monjas, contra de los maestros rurales, que esto fue en Aminga, también parte de toda esta sonada y toda esta encadenada situación de oposición al obispo. Sí, ya cuando te permitís romper un vidrio con una piedra, ya es más fácil romper más vidrios. Ah, sí, claro. Así que esto trajo mucha discordia, y el obispo contestó también duramente, porque él, utilizando lo que tenía en la mano, los entredichó a estas 13 personas, los entredichó con una sanción canónica de la Iglesia hacia estas personas que se habían insubordinado contra su obispo. Claro. Porque si este grupo se declara religioso, quiere decir que el obispo de ellos también es Angelelli. Claro. Es el obispo diocesano. Sí, Ellos sí. estaban dentro de la diócesis como un grupo autodenominado religioso, defensor de la fe. Por tanto, la fe esa la sustenta como corresponde naturalmente al obispo. Por tanto, estaban sublevándose contra de su propio obispo, al cual decían defender la fe. Y esto, ¿cómo es? Es una contradicción muy seria, porque si van contra del obispo, están yendo contra de la propia fe que sustentan. Es un poco eso, ¿no? Así que Y también era una minoría, porque era una mayoría los que seguían a Angelelli, y era una minoría los que estaban intentando hacer esto. Claro, pero tenía también representantes en el clero. Sí, claro, Tenía sí, representantes en el clero, sí, lo sí. habíamos dicho ya, ¿no? Sí, sí, De sí. que esto trajo la presencia oportuna de Monseñor Saspe, enviado del Papa Pablo VI. Así que vino un delegado papal para terciar o intervenir, mirando, porque recorrió la diócesis Saspe. No es que vino así nomás con un decreto, no, recorrió, entrevistó gentes y dictaminó en nombre de la Iglesia, autenticando
el derecho, o sea, autenticando la presencia del obispo. Claro. O sea, que lo respaldó directamente el Vaticano, lo respaldó en Monseñor Saspe a la pastoral diocesana. O sea que directamente Saspe pronunció un discurso donde él dijo, si la pastoral de la diócesis es pastoral de la Iglesia, el Papa dice que sí, que esto es pastoral universal, es pastoral particular en La Rioja, pero es la pastoral de la Iglesia. Así que con esto quedó zanjada la cuestión, o sea que no hubo desviación pastoral ni doctrinal en la postura diocesana. Fue confirmado por el Vaticano. ¿Esto calmó la situación? Yo creo que le puso una tapa. Ajá. No dejó de lado, porque la historia después nos va a mostrar que había otro órgano que era el diario, uno de los diarios locales, el diario El Sol, que esto después se trasladó a difamación, se trasladó a amenazas, se trasladó a publicaciones en ese diario de todos los que se oponían. Aparecían diariamente noticias y cuestiones publicadas en contra de la pastoral diocesana. Sí, Claro. desde la Iglesia le puso un fin, Claro. pero no así a la actividad que opositora. Como un cambio de estrategia. Claro. Así que yo creo que luego recibimos todos amenazas, recibimos todos difamaciones, recibimos todos, la pastoral diocesana, el obispo a la cabeza, versiones de que nosotros practicábamos subversión, de que éramos zurdos, que éramos subversivos, que el obispo era obispo rojo. Todo esto se empezó a propalar por distintos medios. Así que lejos de apaciguarse, sí recibió un visto bueno de Dios, del Vaticano, pero no así en estos descontentos que había. Sí, ahora estamos en un incremento de la violencia, ¿no? De la violencia verbal, digo. Estamos ya diciendo cosas que no eran y que estaban instalando temas que cada vez hacían más las diferencias, ¿no? Obispo rojo, subversivos y todas esas cosas. Y que de alguna manera esto ya estaba preanunciando un camino, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto se engancha directamente ya posteriormente con el golpe de Estado, que fue ya más posterior, bastante después, pero que tiene que ver con lo mismo. O sea que esto encontró un caldo bien de cultivo cuando fue el golpe de Estado y empezaron las amenazas concretas. Creo yo que ahí empieza a entrar en otra escalada, porque quienes estamos en la parroquia empezamos a recibir los allanamientos, empezamos a recibir las detenciones de los jóvenes, de los grupos de catequesis, de los grupos de movimientos juveniles, incluso de curas que fueron tomados presos, como el vicario, que lo tomaron preso en Mendoza junto con 2 laicos, como así también a Antonio Gil, otro cura, a Henry Praolini. Hubo agresión física al padre Pucheta en Famatina, también en Olta al padre Ruiz, Eduardo Ruiz, capuchino. Jesuita era el de Famatina, capuchino el de Olta. Por tanto, quiere decir esto que la Iglesia diocesana se había nutrido de mucha fuerza pastoral, de distintos ámbitos, rejuvenecidos, actualizados por el concilio y que molestaban mucho. Por tanto, empezamos a recibir agresiones en concreto, detenciones, vigilancias, seguimientos, molestias, porque cuando viajábamos, o viajaban las monjas, o viajaban los laicos, eran requisados, así que hubo amedrentamiento, hubo hostigamiento, hubo pesquisas, hubo vigilancias y hubo allanamientos de nuestras casas donde vivíamos.
O sea Sí. que recrudeció tanto Eso. que empezamos a irnos de nuestra casa, no vivíamos con seguridad en nuestra propia vivienda. Ah, exacto. Así que esto trajo bastante malestar. Y nosotros empezamos a temer por la vida del obispo. ¿Por qué? Porque empezó a recibir amenazas concretas, amenazas violentas, ¿no? Escritas y verbales. Así que a nosotros nos empezó a preocupar mucho esto. Estaban preocupados también como iglesia todos, pero fundamentalmente con la mirada en Enrique Angelelli. O también estaban... No, yo creo que también se personalizó mucho más en él, Ajá. porque evidentemente Angelelli también, así como la postura opositora empezó a recrudecer, empezó a agarrar otros colores, también la radicalidad de la postura diocesana. No es que nosotros nos quedamos quietos, nosotros empezamos también a radicalizarnos y a afirmar la postura diocesana, y nosotros sí nos parecía que debíamos recurrir a las estructuras de la iglesia jerárquica. Tan es así que nosotros, como cuerpo presbiterial, sobre todo los vicarios que estábamos más cerca de Angelelli, viendo este recrudecimiento y esta difamación muy fuerte que había, nos empezó a preocupar y le dijimos al obispo, ¿por qué no hacemos avisar? ¿Por qué no avisamos a la jerarquía que tome cartas en el asunto? Porque nosotros veíamos que había mucho cerco sobre la persona de Angelelli. Y entonces delegamos, esto se hizo porque delegamos sacerdotes que vayan a ver a Monseñor Zaspe, que era de la comisión permanente del episcopado, y ellos fueron, compañeros de ahí del presbiterio, fueron a verlo a Zaspe, y él directamente les dijo, realmente no puedo hacer nada. Así que fue muy triste el papel jerárquico, porque lejos de apoyar a Angelelli lo abandonó, Claro. lo dejó Sí. solo. Sí, sí, sí. O sea que yo creo que se la vio solo. Sí. Y encima él, cuando él volvía de los encuentros de la comisión episcopal, de los obispos, él nos contaba a nosotros que estaba bastante solo y era muy poquitito los que sintonizaban en el concierto de obispos argentinos, eran muy pocos los que sintonizaban, y él se sentía bastante abandonado. Así que y encima con la presión política, luego también él quiso dilucidar qué pasaba con los cuerpos de militares. Tan así que se entrevistó con Benjamín Menéndez, el tercer cuerpo, el jefe del tercer cuerpo, y tuvieron una conferencia muy dura, muy fuerte, donde ambos dos se dijeron cosas. Pusieron su posición. Sí. Y Angelelli vino diciendo, está bien dura la mano. Vino preocupado, vino muy preocupado, e incluso advertido por la familia, advertido por nosotros, diciéndole que la mano venía muy pesada. Entonces nosotros con toda libertad le sugerimos poder tomar distancia, ver si no era posible ablandar la mano, saliendo un poco del medio él, Sí. porque bueno, él era muy consciente de que el problema mucho era él. Así Sí, que claro. nosotros le sugerimos, porque tenía mucho nombre como obispo, ya teníamos cierta trayectoria diocesana pastoral, por tanto era posible que Angelelli fuera a algún lugar invitado a pasar alguna temporada. Nos dijo, yo no lo voy a hacer, el que lo quiera hacer que lo haga, pero yo no lo voy a hacer. Es lo que quieren sacarme del medio, y esto no lo van a lograr. Él sabiendo. Sí, sabiendo. Sabiendo en el lugar que se estaba poniendo. Sí, claro.
No, porque además yo vuelvo a reiterar que las amenazas eran concretas, eran reales y verdaderas, o sea que no es que inventamos una persecución, fue una persecución cruenta, difícil. Y luego ya vinieron las cosas más duras aún, porque había él nos contó, le había llegado un listado de ejecuciones. Estamos hablando en otros términos y estamos hablando de otro momento Sí. político del país, Sí, sí. cuando empezaron todos los secuestros y todas esas cosas. Así que él tenía ya clarito que le habían amenazado, que le iban a tocar donde le duela, que eran los curas, las monjas o algún laico. Así que esto es lo que trajo posteriormente la ejecución de los dos curas de Chamical, la ejecución de Wenceslao Pedernera, laico, y le tocaba a alguna monja que también estaban bastante preocupadas, los cuerpos religiosos de monjas, porque supuestamente también les tocaba. Y él dijo, bueno, ahora me toca a mí. Así que esto trajo el desenlace final, ¿no? En ese algo me toca a mí es como una decisión, ¿no? Como una elección tan profunda. Vos hace un rato comparaste con la posición de Jesús y también lo siento parecido, ¿no? Con esto de decir, bueno, ahora me toca a mí. Sí, claro, yo creo que está contado esto de locura de Chamical, pero ciertamente creo que hoy nos dedicamos a la imagen de Nelly, cuando nosotros ya estamos hablando de haber acontecido lo del asesinato de Carlos y Gabriel. En esa ocasión nosotros muy cercanamente a él le dijimos, obispo, nosotros tenemos miedo por su vida concretamente. Yo creo que él en ese momento mostró que lo tenía asumido. Exacto. Lo tenía asumido y él dijo, no me voy a ir. Si quieren que me vaya, no me voy a ir. No ustedes, sino los que buscan mi eliminación. No me voy a ir, no les voy a dar el gusto. Así que si me buscan, me van a encontrar. En aquellas ocasiones cuando en esa reunión él agarró un papel, dibujó una espiral y dijo, bueno, fue sucediendo esto, acá están los juritas, acá está el Güense, acá esto, lo otro, tomaron preso así, tomaron preso así, castigaron acá, castigaron aquí, ahora me toca a mí, yo estoy en este punto, y ahí me van a encontrar. Así que creo que por eso la carátula final de su martirio es que fue premeditado, fue avisado, fue proclamado y fue reconocido por la víctima. O sea que él esperaba claramente este desenlace, ¿no? Estas condiciones como necesarias para un martirio, ¿no? Sí, yo creo que por eso la carátula dice fue premeditado, el atentado fue premeditado con previo conocimiento de la víctima. O sea, fuimos víctimas de un atentado perpetrado fríamente, preparado, realizado, ejecutado fríamente y sufrido por la víctima, ¿no? Así que por eso creo yo que él fue un mártir a sabiendas, sí. Fue un mártir aceptando su martirio porque fue fiel a la iglesia y al pueblo riojano hasta las últimas consecuencias. Sí, claro, sí. Eso sí. que yo creo que es la característica del martirio, ¿no? Claro, sí, la fidelidad. Sí. La fidelidad con el Evangelio y la fidelidad con el pueblo, Sí. exactamente. Sí. Y vos, en esos momentos, ¿cómo vivías esto? Más allá que le pedías a él que se vaya, pero ya él te dijo, me van a encontrar. Acá. No, fue el cuerpo presbiterial, los vicarios, los que estábamos reunidos con él, más algunos otros sacerdotes, los que le pedimos. Esto es como una sugerencia, digamos, Sí. pero él dijo, no, contundentemente no. Entonces, yo creo que lo vivimos como un habernos jugado por una pastoral concreta.
O sea que todos teníamos, todo el cuerpo, mayoritariamente el cuerpo diocesano, estaba junto con su obispo. Sí, O sea claro. que nos jugamos por una pastoral que la asumimos todos corresponsablemente y todos éramos parte. Por tanto, la sufrimos todo, la aguantamos todo, la vivimos todo, la proclamamos todo, todos. Por tanto, la sufrimos también el desenlace final todos. Yo circunstancialmente volvía con él, pero esto no fue casualidad. Yo era parte del entramado pastoral de la diócesis, Sí. porque era vicario de la zona norte, decano de la zona norte, por tanto no la bebí de arriba, No. la bebí coherentemente porque había asumido ser parte de este cuerpo diocesano. Por tanto, no es que de casualidad estaba, no estaba de casualidad, porque cuando mueren los curas, cuando los asesinan a los curas de Chamical, yo me ofrecí voluntariamente ir. Junto con el padre Amirati nos ofrecimos ir a acompañar a la comunidad parroquial de Chamical, porque yo había estado en el 71 en esa parroquia un tiempito y conocía muy bien a la gente, así que nos ofrecimos humanamente a ir a acompañar el dolor, y no porque no decir también la desorientación de los cristianos, Claro. porque sufríamos no solamente dolor, sino que también desorientación, Sí, sí. de no poder imaginar jamás, porque el mismo pelado Angelelli dijo, no se van a atrever a tocar un obispo, y se atrevieron. Sí. O sea que esto fue muy duro, ¿no? Y la gente sabía que se habían atrevido a asesinar a los curas, se habían atrevido a matar al obispo, por tanto, yo creo que este dolor y este martirio lo llevamos como cuerpo diocesano, como iglesia. Sí, sí. Está bien, el que murió, el que lo atentaron fue Angelelli, a los curas y a Wenceslao, pero yo creo que es un sello martirial de la diócesis, es un sello martirial de los cristianos. Por eso los riojanos dijeron, lo mataron. Con claramente el mismo día del atentado, Ahí. dijeron, lo mataron. Y fue palabra de verdad. O sea Sí. que este martirio le pertenece a la iglesia, le pertenece al pueblo riojano. Angelelli les regaló, nos donó su vida y nos donó su sangre. Por tanto, yo creo que por eso los jóvenes riojanos lo quieren tanto al pelado como mártir propio, ¿no? Así que yo lo que estaba diciendo antes, que yo me ofrecía a ir a Chamical, luego, como natural, quería volver a Imogasta, donde era mi sede, y le dije a él, vamos juntos. Pues él se tenía que volver a la catedral, a la diócesis, a la sede. Yo me volvía también a mi lugar, que estaba más al norte, por tanto era normal que viajemos juntos. Así que le dije, bueno, vamos juntos. Yo creo que también, no sé si con ingenuidad, porque la cosa la pintamos como que era muy dura, como que era muy persecutoria, como que era muy límite. Sin embargo, nosotros no tomamos otras prevenciones que salir por un camino secundario. Conocíamos perfectamente la presencia de la gente del CELPA como vigilantes en contra del obispo. Por tanto, todas las cosas que hicimos ese día, que yo hice, por ejemplo, de preparar la camioneta, de controlar el aire, de cargar el combustible, todas actividades normales de un viaje, que yo no creo que hayamos sido ingenuos. Conocíamos perfectamente la situación de peligro, porque ya los había matado los curas, así que no era nada extraño que nos pudiera pasar algo. Pero no íbamos traumatizados mirando para atrás, no íbamos. El viaje fue normal, aconteció como ya está dicho públicamente en distintos medios, aconteció el atentado como fue. Por tanto, hay que reivindicar que así fue el atentado, preparado, perpetrado, ejecutado, con mucha complicidad de muchas cuestiones que le costaron la vida
de Angelelli y unas lesiones graves a mí, pero que eran coherentes y fueron consecuentes de la postura pastoral. Me pregunto si vos lo decís, está dicho muchas veces, pero me pregunto si ellos creían que también te habían muerto vos. Estaba dicho de antemano, a que me buscan es a mí, decía el pelado, ¿no? Ajá. Por tanto, yo creo que los que colaboramos en la pastoral diocesana, o éramos parte de la pastoral diocesana, podíamos sufrir atentados también. Sí. Pero creo que alguien muy feamente dijo, muerto el perro se acabó la rabia. Uh-huh. Como que lo buscaban en Angelelli. Sí. Porque en un cuerpo la cabeza es fundamental. Totalmente. Así que hablamos de un cuerpo eclesial, hablamos de una corresponsabilidad, hablamos de una animación pastoral, y el obispo en eso es clave. Está bien que digamos, eso es un hermano, como él se decía, es un hermano entre hermanos, es un par entre pares, pero de todos modos es el obispo. Sí. Yo creo que esta característica Angelelli fue muy celoso de ello. Fue celoso de dos cosas: del respeto y el amor por la Iglesia Universal y su fidelidad a ultranza. Con eso, la imagen de obispo la tenía muy clara, la imagen de pastor, y el pastor va adelante, sí. No va atrás, va adelante. En este reino el pastor va adelante, es el que abre camino, el que busca los pastos fértiles, el que busca el agua fresca para el rebaño. No quiero ahondar tanto en esto del rebaño, no me gusta mucho la imagen, pero de todos modos la del pastor sí. Sí. El pastor que no abandona a sus ovejas, el pastor que busca el bienestar para sus ovejas, el que si le falta una se vuelve, deja las demás en determinado lugar, va en búsqueda de la oveja perdida, extraviada. Creo que Angelelli, esta imagen fue perfecta en su vida, Sí, fue completamente comprobada en la vida de Angelelli. Por tanto, yo creo que coherentemente, consecuentemente, nos podría haber tocado. Yo creo que también tiene que ver en la premura del hecho, porque el atentado tuvo velocidad, sí. Tuvo premeditación, sí. Tuvo ejecución, tuvo ejecutores, pero también tuvo premura. Sí. Había que tener... Yo recibí la visita de alguien posteriormente, cuando yo ya estaba en Aymogasta, que me fue a saludar a un muchacho que me dijo: mira, te vengo a dar un abrazo grande porque sé que estás de vuelta. Cuando yo volví de Córdoba, del sanatorio a Aymogasta, volví. Entonces fue un muchacho que me dijo: vine a darte un abrazo grande porque yo fui uno de los primeros que llegué después que pasó lo de Angelelli, y estabas vos vivo, y creí que te liquidaban, que te habían muerto y estabas vivo. Lo que sí que no consciente, dijo, porque yo te quise preguntar cosas, y me fui, dijo, por temor, porque aparecía gente que a mí no me gustó, así que yo me fui. Por favor, me dijo, no digas nada de esto, porque yo temo por mi vida y por la de mi familia. Que él era un trabajador que andaba transportando cosas. Me dijo: vengo para saludarte, para solidarizarme con vos, pero no quiero aparecer. Sí, vos hace un rato hablaste en otro tiempo de la desorientación que empezaba a ocurrir, ¿no? Y después, cuando hablabas del pastor, que el pastor va adelante, y sin pastor hay desorientación. O sea, la desorientación era algo que era lo que querían, ¿no? En el fondo, iniciar algo de que el pueblo quede... Yo creo que justamente me engancho con eso de la desorientación, porque posterior a los hechos, al atentado, posterior al 4 de agosto, los que quedamos fuimos parte muy profunda de una experiencia pastoral única. En mi caso, yo me recibí en el 69, me ordené en el 69 y estuve hasta el 77. Por tanto, tuve toda mi trayectoria ministerial con Angelelli.
no viví otro tipo de experiencia eclesial. Por tanto, en mí fue muy profunda, muy verdadera, muy sincera y nada disimulada. Por tanto, esto no quiere decir que yo había borrado de mi existencia, de mi ser humano, cosas fuertes que a mí hacían a mi forma de ser, a mi personalidad. Ejemplo, yo posteriormente me casé porque nunca descarté esta posibilidad, aún siendo cura, nunca descarté, porque creo profundamente que este servicio sería mucho más acabado y mejor con esta vida en pareja. Sin embargo, acepté en ese momento ser así, porque así es la condición sine qua non para ser presbítero. Claro. Posteriormente, esto de la desorientación, porque muerto el perro se acabó la rabia. ¿Qué pasó posteriormente? La iglesia jerárquica siguió con sus cuestiones. La designación, no del que estuvo administrador apostólico como Monseñor Rubiolo, sino Monseñor Vite posteriormente, fue puesto a propósito. Claro. Fue puesto a propósito para yo no sé si, no creo que borrar, porque una experiencia de vida, como lo decimos, tan profunda, no se borra fácilmente, pero sí se puede cambiar de rumbo. Desarmar. Se desarma, entonces Claro. yo intuí, me di cuenta que eso iba a acontecer en La Rioja. El día que fui a verlo a Monseñor Vite, le dije: Monseñor, yo le pido un año de licencia para retirarme de la pastoral en la diócesis. Me dijo: ¿usted va a volver? Le dije: no, se equivoca usted, porque usted, discúlpeme, le digo, no conoce al pueblo de La Rioja, no me conoce a mí, no conoce a su cura, por tanto ha sido puesto acá para cierta cuestión, por tanto yo desconfío y no quiero ser parte de esta negación de lo que hemos vivido tan profundamente y que ha costado la vida del pastor. O sea que como yo estoy convencido que esto fue un atentado, yo no quiero ser parte de una iglesia cómplice. Yo me quiero retirar concretamente de lo ministerial, por lo menos por un tiempo. Va a volver, me dijo: no voy a volver. Volveré sí para pedirle ya la definitiva, pero bueno, así fue. Al año, cumplido el año, como corresponde a la palabra empeñada, volví y le dije: yo vengo para decirle que me retiro. Creo que esto fue también una cuestión que pasó, no solamente en mí, que me fui en esa ocasión, sino que pasó en muchos laicos, muchos cristianos, muchos movimientos, mucha fuerza. El grupo de los llanos, de los curas de los llanos, siguió con mucha polenta posteriormente. Me consta que siguieron ellos, y en todos lados de la diócesis, la semilla sembrada no fue en vano. O sea, no queremos negar con esto que desapareció en Yeleli, se haya muerto todo. No, la gente siguió con lo aprendido, siguió con una postura, pero sí, la cabeza cambió. Sí. Esto fue puesto a propósito, o sea que no es que de casualidad. Cuando vos tomaste el pedido de licencia, pero ya teniendo claro que no volvías, el pedido de licencia era algo más casi administrativo, ¿no? Sí. Más que otra cosa. Sí. Yo creo que ahí prende también lo de hoy, ¿no? Es decir, luego yo me fui temporariamente a un lugar de trabajo, porque creo que gracias a Dios nunca fui tan clerical. Esto lo mantuve y tengo conciencia de haber, mientras fui cura también, nunca fui tan clerical. En mi actividad, ni mi manera de ser, ni tampoco mi relación con las personas. No fui clerical. Que es una cosa bastante dura dentro de la iglesia, ser demasiado cura, demasiado cara de cura, que te olfatean a la cuadra. Entonces, yo traté de no ser así, tanto que había uno que me dijo: este cura se parece a hombre. Entonces me parece que esta es la que tiene que ser la característica del servidor,
Sí. no diferenciarse tanto del servicio, o sea, Sí. de los servidos. Bueno, esta cosa de Angelelli, ¿no? Claro, Un oído en la claro. palabra y otro en el pueblo, Sí, ¿no? sí, y Angelelli sí bien, y ahí viene que antes mencioné de su fidelidad a la iglesia y su fidelidad al ser obispo, Mm, pero no en la característica de príncipe, que sí lo tuvo Monseñor Ferreira Reinafé, que era un príncipe de la iglesia. Angelelli era un servidor sí. y cocinero, porque Sí. nos cocinaba para los curas. A veces le tocaba a él cocinar el obispado, decía, che, ahora van a comer rico, vengan. Y íbamos y cocinaba él. O sea que no es que... Y ahí sí en su casa se sacaba el hábito, pero ante el pueblo, ante la gente, jamás lo viste a Angelelli de muchacho. No porque esto fue una denigración, sino que era una característica de Angelelli, o con sotana blanca o con hábito negro, pero andaba siempre con el atuendo. Ajá. Y cuando tenía que dar cátedra, el gorro de pico puesto. Ajá. Ahí era el pastor, Sí. y el bastón en la mano. Sí. Yo creo que esta es la característica del buen pastor, que se pone el atuendo para defender a su grey Sí. ante el peligro. Sí, Entonces sí, se sí. ponían los Soy yo, atuendos. soy yo el responsable. Hay una foto muy linda que seguramente Raúl la vio, que está vestido, y que eso se publicó en los diarios diciendo los ceños fruncidos. El ceño fruncido de Angelelli era porque él decía, la cosa viene dura, Claro. la mano viene pesada. Sí. Y entonces su ceño, en esa foto que está con el gorro ese largo y el bastón, está con el ceño fruncido. Mm. ¿Por qué? Porque la mano venía pesada, la mano venía dura. Y si no, él se divertía diciendo, está linda la mano. Mm. En cambio, en esa foto estaba el ceño fruncido porque soplaban tiempos muy difíciles y que luego se pusieron más difíciles aún. Sí. Entonces, vengo a decir que nosotros luego, yo después de ese tiempito que estuve en el sur, me fui a Buenos Aires y de Buenos Aires viviendo con trabajo. No viví clandestino, sin embargo siempre me di cuenta que ciertos servicios Mm. me hacían notar que sabían dónde estaba. Mm. Sí, sí. Por tanto, de algún modo es como una clandestinidad obligada, Sí. porque yo no pude decir en mi trabajo, yo trabajé en una fábrica, no pude decir soy fulano de tal. Claro. Tan es así que bastante tiempo después, cuando yo ya vivía acá y fui a Buenos Aires, me fui un día al banco y me encontré con una ex compañera de ahí, de la fábrica donde yo trabajaba. Y me dijo, hijo de puta, nunca contaste que eras tan cosa. Me dijo, y bien lo disimulabas. Es la verdad que creo yo que es una característica de los del interior, los cabecitas negras, que en la ciudad de Buenos Aires pasamos desapercibidos, Sí, porque nos claro. conviene Claro. Sí, para sí. sobrevivir. Sí, sí, Y totalmente. yo creo que utilicé ese recurso de los del interior, que vamos a donde hay laburo, para sobrevivir. Claro. Y creo que este es un buen recurso del ser humano, decir, me achico donde me conviene. Ajá. Y yo eso lo aprendí en Córdoba. Yo me escolaricé en Córdoba, Sí. y los cordobeses son muy pícaros, son muy chistosos, son muy graciosos y son muy inventores Sí. de picardías. Sí, sí. Por Motes. tanto, si vos te calentás, sonaste. Sí, sí, totalmente. Y yo aprendía no. Así que a mí ningún sobrenombre me quedó, porque yo no me calentaba. Creo que esto me enseñó para la vida. Los cordobeses me enseñaron, me adoctrinaron para la vida, porque los cordobeses se cagan de risa de todo. Sí. Y creo que es muy buena cosa. Totalmente. Tener un buen humor, aunque las papas quemen, tener un buen humor porque te ayuda mejor a vivir. Y bueno, yo después que viví en Buenos Aires, cuando ya vivíamos, hicimos pareja con Ana, un día nos planteamos, ¿qué hacemos acá? Nosotros estamos como sapo de otro pozo en este lugar, Ah. en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vamos a buscar otro aire.
Y creo que lo que uno aprendió, mamó, no lo puede esconder. O sea que toda la experiencia pastoral de un tramo de la iglesia riojana, que es un tramo de oro como en la época de que fue pastor Angelelli, no podíamos disimular esta riqueza. Así que dijimos, ¿dónde la vamos a volcar? Y bueno, vamos a buscar donde haya crucificado. Porque ¿dónde estaría Angelelli? Justamente en los crucificados. De este tiempo. Los pobres. De este tiempo, los pobres. Entonces dijimos, hay dos lugares, que era el sur, con de Nevares, o Formosa. ¿Por qué? Porque acá hay originarios. Había pueblos originarios, por tanto son los pobres de entre los pobres. Sí. Encima de pobres indios. Sí. Así que dijimos, vamos ahí. Y estaba mi cuñada acá trabajando ya, la hermana de Ana, Betty, con Ernesto, mi cuñado, mi concuñado. Entonces dijimos, nos anotamos para ir. Vinimos a ver, nos encantó, conocimos los Huichí, conocimos la vida acá y nos vinimos acá. Creo que además encajamos con un grupo de misioneros pasionistas, sí, que tuvo que ver con una elección nuestra, con una opción que ya la parroquia de misión de acá de Juárez tenía, que era dos características de la pastoral parroquial de Juárez, era la CEP, las comunidades eclesiales de base, y las CAP, comunidades aborígenes. Por tanto, encontramos el molde para nosotros en este lugar. Así que por eso creo que adoptamos y nos aceptaron fraternalmente los pasionistas en este lugar. De peregrinos donde empezamos, ¿no? Sí. En La Rioja, peregrinos acá, ¿no? Sí, así que seguimos peregrinando y bueno, encontramos también una fraternidad acá, y ahí tengo que hacer mención del padre Basilio, del padre Juan Ignacio, de Marcelo, hoy, el día de hoy, Eduardo, Juani. Seguimos haciendo fraternidad con ellos y seguimos peregrinando con ellos. Sí. Y creo que las características del peregrinaje de acá justamente nos vinieron muy bien para nuestro peregrinar. El tema de la cuestión indígena, ¿no? De la cuestión aborigen, que es esto, los pobres dentro de todos los pobres, es también para hoy, en este momento, para vos una motivación de salir a buscar. Yo creo que justamente me parece que, yo lo mencionaba al pasar antes, como que uno cuando tiene adquirió un tesoro, es como dice la Biblia, anda preocupado por adquirir una buena perla. Una vez que la encontró, se va contento con eso. Y creo que esto es lo que nosotros, como cristianos, adquirimos en La Rioja. Una perla preciosa y que no es para tenerla escondida. Sí. Y otra cosa que me parece importantísima, y es que yo, como así también Ana, mi señora, y mi familia, no nos alejamos de la iglesia. Somos miembros de la iglesia, miembros activos que quisimos ser de la iglesia, y como misioneros, porque esta es la cosa buena de acá, de Juárez, de la misión pasionista, es que nosotros vinimos y encajamos en una pastoral parecida, eclesial, parecida a la riojana. Totalmente. Parecida a la pastoral diocesana de La Rioja en época de Angelelli, sí. Porque tiene las parecidas opciones, y una de las opciones preferenciales de esta pastoral misionera, pasionista, es los indígenas. Sí. Son los originarios. Sí, sí. No sé si el nombre es el más lindo, originario, indígena, no sé qué, sí. Pero de todos modos sabemos de qué se trata. Sí. Y entonces saber de qué se trata nos hace servidores. Sí. Y este servicio lo hacemos desde los pobres. Sí. Creo que esto es lo que hubiera hecho Angelelli. Ahí hay un puente también en la opción por los pobres. Sí, sí, claro. Sí. Y entonces, como esta parroquia, desde que nosotros vinimos, nos dimos cuenta que encajábamos perfecto y tenía una postura semejante a la de Angelelli, porque Angelelli no se casó con el poder. Era un obispo que se divorció con el poder. Sí.
se divorció con el poder y esto le trajo como consecuencia. Y los pastores acá, misioneros, pasionistas, la característica también fue prescindir del poder. Sí, claro. No son un poder, Sí. son un servicio. Son un servicio y a los crucificados. Y una cosa que yo aprendí acá con los pasionistas, que es una característica, y es que yo vengo de una familia muy navideña, de un pueblo muy navideño, como es el riojano, Ajá. con las comparsas, con los pesebres, Ajá. con la pesebreada, Sí. con el nacimiento. Somos muy del niño Dios, Sí. del niño alcalde. Sí. Y acá vine y me encontré con el crucificado. Ajá. Es característica de los pasionistas. Sí. Su cruz grande lo dice. Sí. Yo me acuerdo cuando conocí a los curas pasionistas en Colonia Carol, así una cruz tenían cruzada acá como si fuese una espada. Sí, sí. Y era un crucifijo, Sí. un crucifijo grande que tenían. Y a mí siempre me llamó la atención esto, porque los curas pasionistas de Colonia iban a jugar la pelota con nosotros en el seminario menor de Jesús María, y no se despojaban casi de esa cruz para jugar. No, igual. Así que esta es la característica que yo acá en Juárez encontré de los pasionistas, que apasionados por la cruz pero por la vida. Sí. Es como una contradicción, porque la cruz parece hablar de muerte, pero habla de un reverso que es la resurrección. Sí, Y exacto. esto es lo que buscamos. Sí. Y creo que esta es la riqueza pasionista. La espiritualidad pasionista es ser fraternos, y creo que esto es lo que nos caracterizó en Juárez. Nosotros con Ana tuvimos la gracia de encontrarnos con los pasionistas que nos dieron la posibilidad de fraternizar con ellos, Sí. de corazonar, como dice, nos hicimos amigos del corazón Sí. y de la vida. Sí. Y creo que esto es muy lindo, porque tener amigos del corazón es como a ustedes. Hoy a vos, a Gabriela y a Raúl, yo los siento amigos del corazón. Qué lindo. Y que esto es vida. Sí, claro que sí. O sea, por otro lado vendrá si cómo sos, cómo vivís esto, pero yo los siento amigos del corazón, Sí. amigos del alma. Y es esto de que la búsqueda de este amigo del alma es y lo encontrar, ¿no? Sí. Porque si vos te quedás encerrado en tu casa es difícil encontrar el amigo del alma, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una característica, y es que es lo que nos enseña, porque vos decís, ¿dónde está la paz que tienen los huichí? Cagados de hambre. Sí, ¿Dónde está la paz? ¿Por qué tienen paz? sí, totalmente. Porque es la paz de los pobres. Sí, No tienen poder, sí. no tienen acumulación, Sí, sí, te enseñan el no acumular. sí, sí, sí. Y vos me podés decir que chiste, estás bajo un hermoso techo, como no vas a hablar de no acumulación, porque vos lo acumulás. Yo creo que los huichinos enseñaron que no son dueños de, son parte de. Sí, Por eso no hablemos de los dueños, hablemos de parte de. Entonces ellos nos enseñan que nosotros somos parte de la tierra, no somos habitantes, somos, encima los pasionistas nos enseñan que peregrinamos en esta Exacto. tierra, y peregrinamos en un lugar no de turismo, porque lamentablemente yo aspiro a que los huichí algún día tengan desarrollo y puedan sus hijos elegir lo que quieran ser y no obligados a hacer lo que no les gusta. sí, Porque yo digo que algún día los huichí deberán tener sus médicos, como lo tuvieron en la antigüedad, sus abogados, sus defensores, todo eso creciendo como pueblo. Y en el encuentro del DEPA hablamos con el grupo donde yo estuve de un país plurinacional. sí, Esto tiene que ser Argentina, un Totalmente. país plurinacional. totalmente. Porque la nación, si nosotros defendemos que los huichí tengan su propio idioma, tengan su propia cultura,
tengan sus médicos, tengan sus abogados, tengan sus dirigentes, tengan las mujeres lideresas, estamos haciendo crecer un pueblo, estamos Ajá. haciendo crecer una nación. Sí. ¿Y cómo pegamos eso con un país si no es plurinacional? Sí, totalmente. Porque Es un Estado que va a tener ciertas cuestiones que son para todos, pero que la característica étnica es de una nación muy diversa, muy diferente de mis raíces sí, españolas. sí, Pero sí, yo me siento, y acá con esto termino, como empecé. Empecé como un hijo de un campesino, de una familia campesina muy profundamente religiosa, que vivíamos del autoconsumo, y termino diciendo que tengo mis raíces diaguitas, sí, y que sintonizo con los wichí justamente por eso, sí. porque son nuestras raíces parentales del mismo lugar, Ajá. de Sí, esta sí. Argentina tan hermosa, del cual somos parte todos nosotros, y que nuestras raíces tan profundamente metidas en la tierra, de la cual somos parte. Me quedo con esta última parte tuya de las raíces y me quedo con el recuerdo de Angelelli y la Biblia que tenés del pelado, donde de alguna manera quedó más allá del corazón latiente de él, permanente en todos nosotros, en vos especialmente, estamos hablando de vos, pero desde ese corazón latiente quedó también algo que simboliza, algo que está simbolizando, que era la Biblia que él tenía todo el tiempo en sus manos. Me quedo con toda esta historia y lo único que puedo decirte es gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes también, y a Raúl, a todos, porque bueno, somos parte de este caminar. Y Angelelli decía, hay que seguir andando. Hay que seguir andando nomás. Así que con esto. Muchas gracias. Y bueno, pero lo importante, creo yo, que aprendimos a tener un oído atento al pueblo y otro a la Biblia. Exactamente, exactamente. Y San Nicolás, el santo riojano, adoptado por La Rioja, yo no sé si Nicolás ese negro era de riojano, ¿no? Era de Bari, Era, Italia. sí. Pero él tiene un libro en la mano y un bastón en la otra. Ajá. Y eso significa que no del conquistador, sino del pastor. Sí, exactamente. Que lleva el libro de la vida. Sí, Lleva el libro de la vida y el bastón del pastoreo. sí. Un buen pastor. Así que ahora tenemos un obispo mártir que es Angelelli. Sí, totalmente. Y con la verdad que se puso sobre la oscuridad. La oscuridad trataba de tapar y la verdad se puso. Gracias. Gracias a vos. Espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible. Muchos testigos hoy no lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando.